Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en esta conferencia de prensa. Acabamos de terminar un encuentro con el Presbiterio de Santiago, con los sacerdotes diocesanos y al mismo tiempo con los religiosos sacerdotes que trabajan en nuestra arquidiócesis. Era un encuentro deseado de parte del obispo, de los obispos y también de parte de los sacerdotes, para poderlos informar y al mismo tiempo compartir lo que suscita en cada uno de nosotros la carta del Papa Francisco a los obispos de Chile. Como ustedes saben, el Santo Padre nos ha enviado una carta el día 8 de abril del 2018. Esta carta tiene un contexto, y el contexto es la visita que a nombre del Santo Padre ha realizado a nuestro país una misión vaticana presidida por Monseñor Charles Scicluna. Esa misión inicialmente estaba circunscrita a un tema, el tema que el Papa había propuesto era justamente que se pudieran escuchar a las personas que querían aportar su visión en relación a el nombramiento de Monseñor Barros como obispo de Osorno, pero gracias a Dios, la intervención de las personas que dieron testimonio, 64 personas de acuerdo a la carta del Santo Padre, permitió alargar la recogida de testimonio a temas más amplios, al tema del abuso en particular, a varias formas de abuso. Y la carta del Papa Francisco recoge justamente eso. Está dirigida la carta a los señores obispos de Chile, que el Papa llama queridos hermanos en el episcopado, y de una manera muy particular a los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile. No todos los obispos de Chile pertenecen a la Conferencia Episcopal, son obispos de Chile, pero los obispos que pertenecen a la conferencia son los que son obispos en ejercicio. Los eméritos son obispos de Chile, pero no pertenecen a la estructura de la Conferencia Episcopal de Chile. La carta, como ustedes saben muy bien, lleva la fecha del domingo 8 de abril, Día de la Misericordia, y fue dada a conocer el día miércoles 11 a la Asamblea Episcopal y también a los medios de comunicación por indicación expresa del Santo Padre. En ella, Francisco solicita humildemente la colaboración y la asistencia en el discernimiento de las medidas que a corto, mediano y largo plazo deberán ser adoptadas para restablecer la comunión eclesial en Chile con el objetivo de reparar en lo posible el escándalo y restablecer la justicia. Eso fundamentalmente el contenido de la carta. Quisiera hacer algunas precisaciones, porque sin duda alguna la carta del Papa Francisco nos pone frente a un escenario que es muy doloroso para la Iglesia, de una manera muy particular, muy doloroso para las víctimas, nos pone frente a responsabilidades y nos pone frente también a acciones a realizarse en un futuro inmediato, a mediano plazo y a largo plazo, para colaborar a sanar
en los corazones de las víctimas el dolor, esa llaga abierta que sigue todavía sangrando. En la carta del Santo Padre vemos la voluntad del sucesor de Pedro de ayudarnos a los obispos de Chile y a la Iglesia de Chile a encontrar un camino abierto para que juntos podamos ayudar a sanar y a reparar las heridas que aún permanecen abiertas. Heridas por los abusos de los cuales sentimos dolor y vergüenza junto con el Santo Padre. En su carta, el Papa ofrece varias lecciones que creo que toda la Iglesia de Chile, de una manera muy particular, quienes tenemos alguna responsabilidad más directa en la conducción del pueblo de Dios, necesitamos aprender. Quiero citar algunas de las propuestas que nos hace el Santo Padre. En primer lugar, el Papa en su carta nos invita a tomar renovada conciencia de lo que significa en la Iglesia, lastimosamente, el flagelo del abuso. El abuso, lo hemos dicho siempre, aunque haya sido, hubiera sido uno solo, siempre reviste una máxima gravedad. El Papa Benedicto había dicho que además de ser un grave pecado delante de los ojos de Dios, el abuso es siempre también un delito grave. Y por eso el Santo Padre nos invita a renovar la conciencia de que no estamos frente a una situación que uno puede mirar con superficialidad. Es un tema gravísimo. Y creo, digamos, humildemente, que en la Iglesia de Chile, en la sociedad chilena, la conciencia de esta situación gravísima está muy presente. En segundo lugar, el Papa nos invita a buscar junto con él, y esa es su misión específica de sucesor de Pedro, aquel que tiene que confirmarnos en la fe, a buscar las medidas para reparar el mal cometido y para mirar el futuro también con todos los medios necesarios para que a través de la prevención, a través de todos los mecanismos, se puedan evitar estos daños y los niños y los jóvenes puedan encontrar espacio sereno, tranquilo y seguro. El Papa pide perdón, lo pide con mucha humildad e incluso reconoce que a lo mejor y sin a lo mejor, a partir de una información que considera que no ha sido tal vez la mejor, se haya equivocado en su valoración de las situaciones. Yo pienso, digamos, y eso es lo que pensamos, los obispos lo hemos reflexionado también, que la información que el Papa ha recibido tiene que ser una información que viene de muchas fuentes. El Papa no lo dice, creo que es una falta, a mi manera de ver, muy grave, que se haya engañado al Santo Padre, que alguien haya pretendido engañar al Santo Padre, y me parece a mí que desde lo más hondo de nuestra conciencia y de mi conciencia, quienes han cometido esta falta grave necesitan reconocerla, arrepentirse y reparar el mal hecho si es que lo han cometido. En este momento no se trata de ir a casa de brujas, menos a dar rienda suelta a fantasías
y a especulaciones que a nada conducen. Nos parece muy honesto y muy bueno que el Santo Padre, como un padre, pueda abrir su corazón a los hijos y corregirlos oportunamente cuando y si estos han fallado, sobre todo si han fallado a la confianza que Él ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Qué cosa vamos a hacer? Bueno, hemos tenido este encuentro ahora con unos 400 sacerdotes, abriendo el espacio al diálogo, a la escucha atenta, sin juzgar a nadie, y también hemos escuchado lo que es el dolor de los hermanos sacerdotes que en muchas ocasiones han tenido también que sufrir el desprestigio por algunos errores cometidos por algunos sacerdotes. Hemos podido escuchar su dolor, hemos podido escuchar también la rabia que alguno de ellos siente con mucha justicia y naturalmente hemos invitado y nos hemos invitado mutuamente a ayudarnos fraternalmente a solucionar, a enfrentar con soluciones concretas esta situación que de por sí también ya la Iglesia está intentando solucionar a través de las medidas adoptadas en los años pasados. Quisiera entonces abrir el diálogo sobre este tema. Si hay alguna pregunta que les interesa, tengo la disponibilidad de hacerlo. La conferencia de prensa, digamos, tiene esta finalidad y aquí estamos junto con los obispos auxiliares para dar respuesta a sus inquietudes. Muy bien, hay dos periodistas del equipo de comunicaciones con micrófono. La idea es que se presenten, digan el nombre del medio y sea una pregunta por medio para que tratemos todos de poder preguntar. Les recuerdo que el tema de la conversación es la Carta del Santo Padre y la reunión de hoy. Otros temas podemos verlos en otros momentos. Gracias. Pamela Gutiérrez. Buenos días, Monseñor Stati. Pamela Gutiérrez, Diario Mercurio. Usted puede decir que falta... ¿Aló? ¿Ahí sí? Ay. ¿Aló? ¿Aló, aló? Esta sí, ya, ok. ¿Ahí sí? Ya, ok. Usted acaba de decir que es una falta muy grave que alguien haya pretendido engañar al Santo Padre. Usted pide inmediatamente no hacer una casa de brujas, pero sin embargo la pregunta inevitable es ¿de dónde vino esa mala información? ¿Desde el episcopado chileno? ¿Desde la curia en Roma? O sea, ¿desde dónde vino esa mala información? Porque usted hace una afirmación muy seria. Una falta muy grave que alguien haya tratado de engañar al Santo Padre. Sí. Reitero, es una falta grave de parte de quienes han cometido ese error. Yo quiero decirles solamente que personalmente no sé quiénes, cuántos, cómo han informado al Santo Padre. Lo que solamente yo puedo decirle es que lo que hemos informado personalmente y también como conferencia episcopal al Santo Padre, y le puedo asegurar que no hemos engañado al Santo Padre. Buenas tardes, arzobispo. Carlos Reyes, Diario La Tercera. Consultarle, sabemos que usted ya está con su plazo cumplido por parte del arzobispado. Consultarle si usted va a ir a presentar su renuncia al Papa y si cree que es necesario que muchos obispos en Chile renuncien para hacer la limpieza de la Iglesia que tanto el Santo Padre pedía por el bien de la Iglesia chilena y por esta renovación que tanto se ha hablado también por parte de diversos obispos. De parte mía, ya en diciembre del año antepasado, antes de cumplir los 75 años,
De acuerdo a lo que está establecido en el Código de Derecho Canónico, yo he presentado oportunamente la renuncia al Santo Padre. La respuesta que el Santo Padre me ha dado es una fórmula que en latín dice donec aliter provideatur, que quiere decir hasta cuando se establezca, se determine otra cosa. Y estoy en las manos del Santo Padre cuando Él lo determine. Ya la presenté. Yo la presenté hace un año. Hago una precisión. Uno se presenta la renuncia y el Santo Padre recibe esa carta y ya no tiene nuevamente que presentar la renuncia, sino que hasta que el Papa decida hasta cuánto dura en el cargo. Esa es la cosa. Sí, hay tres fórmulas. Hay tres fórmulas concretas. El Papa puede aceptar inmediatamente la renuncia. El Papa puede decir, sigue todavía mientras yo determino, o hasta cuando Él lo retenga oportuno. Bueno, eso depende de la conciencia de cada uno. Cardenal, acá Valeria Vargas de Radio ADN preguntarle si se va, respecto a esta reflexión que se hizo de la carta del Papa, ¿se va a exigir la renuncia de Juan Barros, que ha sido también pedida por las víctimas para poder restaurar la iglesia? La renuncia depende, la aceptación depende no de nosotros, sino que depende directamente del Santo Padre. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá, por favor. Margarita Bastíos, de la agencia de noticias italiana ANSA. Su declaración pareciera, al igual que hace unos días dijo el cardenal Errázuriz, un lavado de manos, como de no hacerse responsable de nada. Se lo pregunto porque este tema salta con la visita del Santo Padre, donde Juan Barros ocupa, no por culpa nuestra, sino una decisión de él, ocupar un primer plano. ¿Cómo es posible que ninguno de los otros 31, 32 o 33 obispos, porque tengo dudas si son 32 o 34, no le pudiera decir nada? O sea, ¿de qué manera se tratan ustedes, ya, que no son capaces de señalarle a alguien, ya, su forma de actuar? Porque fue bastante provocativa. Entonces, ¿cómo es de parte del obispo Barros? Sí. Entonces, y lo segundo es que en realidad usted en materia de abuso lo plantea como que si fuera recién algo conocido. Usted fue investigador, usted estuvo en conocimiento de todo lo que fue los Legionarios de Cristo, tiene una amplia experiencia, usted estuvo en el Vaticano. Entonces, ¿cómo es posible tanta desplicencia hacia los denunciantes? No, ninguna desplicencia, al contrario, mucho respeto, mucha comprensión. Jamás hemos tenido actitudes despreciativas hacia los denunciantes. A mí me tocó, en este caso concreto, no lavarme las manos y no me las lavo. Sin duda alguna me corresponde una responsabilidad que es darle el peso a las cosas con objetividad. A mí me tocó recibir el día después de mi asunción como arzobispo de Santiago la indicación de la Santa Sede para cumplir el decreto en relación a Fernando Karadima. Y eso puedo decir que he buscado realizarlo con toda honestidad y con todas las dificultades que eso significa. En segundo lugar, no me he lavado de ninguna manera las manos frente a este tema. Yo digo y afirmo que es uno de los problemas más graves que yo he podido ver en mi vida de sacerdote, lo que ha sucedido en los últimos 35 años de la vida de la Iglesia de Chile. Lo más grave que yo he podido ver. Y he visto muchas cosas, porque estando en la Curia Romana me tocó ver algunos casos y como arzobispo de Concepción me tocó ser enviado del Papa Benedicto en el caso
de los legionarios en algún sector de América Latina. Lo más vergonzoso, lo más grave, aunque hubiera sido un solo caso que puede pasar, es justamente, como lo dice también el Papa en la carta, que se quite, se prive, se deturpe la inocencia de una persona, especialmente si es menor de edad. En relación a la responsabilidad, la corresponsabilidad de obispos, yo tengo plena conciencia que junto con mis hermanos obispos del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal hemos acudido en dos ocasiones a Roma y hemos sido acogidos y escuchados por el Santo Padre. Eso lo puedo decir porque eso es de conocimiento público, no es ninguna revelación de ningún secreto. Y por consiguiente, sin duda es lamentable que alguien o algunos hayan mal informado al Santo Padre. Una de las cosas que siento a nivel personal por la amistad que he podido cultivar con el Papa Francisco desde que participamos juntos en Aparecida, una de las cosas que más me ha dolido es justamente llegar a saber que alguien o algunos, no sé quién, no sé cómo, no sé por qué medios, han engañado al Santo Padre, ubicándolo lastimosamente en esta situación. Gracias. ¿Alguien más? Si te puedes presentar, por favor. Valentina Godoy, de Radio Cooperativa. Quería preguntarle qué les parece que el Papa reciba antes que a los obispos de Chile a las víctimas de Fernando Karadima, si ustedes lo interpretan como una señal de que el Papa tiene más bien las decisiones tomadas. ¿Cómo lo ven? No, eso habría que preguntárselo al Santo Padre. A nosotros nos parece muy bien que reciba a las víctimas, que como han sido escuchadas por los enviados del Papa, él mismo las pueda escuchar directamente. Hay una periodista atrás, parece. Gracias. Hola, buenas tardes. Beatriz Aput, de Canal 13. Cardenal, las víctimas de Karadima apuntan directamente al cardenal Errázuriz como una de las personas que desinformó al Papa Francisco y incluso después de haber declarado ante el señor Chichu Luna, ellos dijeron que usted también había sido cómplice de esa desinformación. Usted dice que fue recibido varias veces en Roma por el Santo Padre. En esa oportunidad, ¿usted le pidió al Santo Padre que no nombrara al obispo Barros? ¿O usted le comentó acerca de las dificultades que eso podría traer? Porque esa es una de las cosas que se habla entre las fuentes de la Iglesia. Y segundo, ¿el cardenal Errázuriz desinformó al Papa? A ver, sobre ese aspecto hay dos partes de su pregunta. Con respecto a Monseñor Errázuriz, deberían preguntarle a él sobre lo que dijo o no le dijo al Santo Padre. Con respecto a la complicidad, entre comillas, ¿no es cierto?, que me aplican a mí, bueno, la gente tiene libertad de decir cosas. Ahora, no siempre eso corresponde a verdad. Lo que yo sí puedo decirle, que como presidente de la Conferencia Episcopal he llevado en dos oportunidades al Santo Padre el pensamiento de los obispos de Chile, y lo que le puedo decir que también personalmente he presentado al Santo Padre mis opiniones en relación al caso. Lo que yo dije al Santo Padre, usted comprenderá qué cosas que yo le dije al Santo Padre. Pero claro, usted quiere que yo le diga qué cosa le he dicho al Padre. No. Disculpa. Sí. Bueno, eso pregúntenselo al Papa. ¿De qué cosa? A ver, usted me pregunta una cosa tal vez no exacta, si debiera continuar en la Iglesia. Por supuesto que tiene que continuar en la Iglesia, ejerciendo el ministerio episcopal. Eso, yo no soy el Papa,
A ver, muchachos, si podemos ordenar con el micrófono para que todos escuchen. Hay una pregunta. No, espere. Alejandra, toma el micrófono y haz la pregunta. No, con mucho gusto. Sí, es que me gustaría conocer su opinión. No sé, seguramente no nos puede contar lo que le dijo en privado al Papa, pero me gustaría conocer su opinión como líder de la Iglesia respecto a qué le parece que Juan Barros siga siendo el obispo Ursol a pesar de las protestas, del dolor de que usted mismo reconoce, digamos, las víctimas. Sí, no, con mucho gusto. Yo puedo decir personalmente que pienso que el tema debiera haberse resuelto hace varios años. ¿De qué forma? De la forma que en la Iglesia se resuelven estos problemas. Escuchando, y quien tiene la responsabilidad para decidir, que decida. Yo no puedo decidir en lugar del Papa. ¿Cómo? Pero se resolvía... ¿Era usted partidario de que nombraran al obispo Barros? Bueno, eso es otra pregunta que ustedes me hacen a mí, digamos, y que yo puedo, y he expresado mi parecer al Santo Padre oportunamente, y el Santo Padre ha tomado la decisión que ha tomado. ¿A su juicio debe dar un paso al costado? ¿A su juicio? Monseñor Barros, sin duda alguna, a mi juicio, sin duda alguna, por el bien del pueblo de Dios. Yo no soy juez para decir si él encubrió o no, pero el bien del pueblo de Dios pide de parte de él la disponibilidad. Como el bien del pueblo de Dios, si me lo pide a mí, también debiera estar dispuesto a eso. Perdón, vamos a usar el micrófono. Hay una pregunta atrás, medios que no han preguntado. No, sí, preguntarle también a los otros obispos que están acompañando, Rolf Paschul de CNN Chile, preguntarle también a los otros obispos que están al lado del cardenal Esati, si ustedes también creen que, como dice acá el cardenal, debiera renunciar el obispo Barros, también deberían hacerlo el círculo cercano a Fernando Karadima, que ha sido denunciado por los denunciantes de Karadima, valga la redundancia, hablo de Col, Yatiche, Valenzuela, Arteaga. ¿Qué creen ustedes como obispo de la Iglesia Católica Chilena si ellos debieran renunciar o no? Buenas tardes. Yo creo que no, aquí todo no se juega entre renunciar o no renunciar. Hay una observación genérica que podemos decir con respecto a que, en realidad, como decía el señor cardenal, quien toma la decisión final es el Santo Padre. Nosotros tampoco quisiéramos presionarlo por vía externa a una decisión que tenga que tomar. Si el Santo Padre me pide mi opinión, yo se la podría dar. Personalmente también se la he dicho a los obispos que usted ha mencionado, pero eso cae en un diálogo personal que hemos tenido. Es que son aspectos, me parece que de una determinación que tiene que tomar el Papa, de la cual yo podría, si él me consulta, dar mi opinión. Pero empezar a dar mi opinión públicamente antes que yo se la pueda decir al Papa, si es que él la quiere, me parece que es estar presionándolo excesivamente. Dos preguntas más. Obispos. Perdón. ¿Sí? Perdón. Bueno, buenas tardes. También una pregunta abierta. Cristian Álvarez de Opine.cl, Radio Portales. Usted decía que había que ayudarse fraternalmente entre todos los sacerdotes, pero ¿cómo se va a traducir esa ayuda? ¿En más capacitaciones? ¿Están esperando precisamente esta renovación de autoridad o después de la reunión que digan que tengan con el Papa Francisco? ¿Y en qué se va a traducir también esos alejamientos? ¿En más sanción? En fin. No sé si el vicario del clero quiere contestarla. Bueno, tuvimos una importante reunión muy transparente de diálogo honesto entre los sacerdotes. Hay muchas materias que de algún modo han estado haciendo camino, todo un programa de prevención de abuso en las parroquias, pero al mismo tiempo entre los sacerdotes prima mucho la conciencia de que no solo el tema del abuso sexual, sino también de transformar de una conversión interior, de un modo de ejercer la autoridad en la Iglesia,
en donde tenemos que estar mucho más empáticamente y en comunión transparentemente con los laicos que activamente participan en la Iglesia. Ciertamente que de lo que hemos conversado ahora inmediatamente no hay un programa elaborado, pero creo que hay muchos elementos que nos ayudan a favorecer una manera distinta de ejercer la autoridad sacerdotal. De hecho, el mismo Papa, cuando se reunió con nosotros en la Iglesia Catedral, nos habló muy importantemente destacando cómo tenemos que superar el clericalismo como una forma que termina haciendo mucho daño a la vida de la Iglesia. Muy bien, últimas dos preguntas, Sergio Carrasco y la colega. Sí, adelante. El Santo Padre es a tener un momento de reflexión en conjunto. Entonces yo creo que va a ser muy determinante el encuentro que tengamos en mayo con el Papa para escuchar, por un lado, cuáles fueron las conclusiones de Monseñor Scicluna, que no las conocemos totalmente, las conclusiones a las cuales llegó el Papa en su carta del distingue entre ambas dimensiones, y también cuál puede ser el camino en discernimiento en conjunto que vamos a hacer hacia adelante. Hola, buenas tardes. Nicole Martínez de Radio Bio Bio. Cardenal, quería preguntarle a usted directamente. Aquí usted habló de que usted no se ha lavado las manos con el tema de la información, pero hay alguien que sí se la lavó, que fue precisamente el cardenal Errázuriz. Y yo quería saber, más allá de que usted dice que le preguntemos a él si es que ocultó o no información, si usted cree que con el rango que él tiene hay una obligación implícita de que él tiene que decirle al Papa cuando hay problemas en la Iglesia chilena. A ver, quienes tienen responsabilidad directa, por supuesto, de informar al Santo Padre, somos los obispos diocesanos, que junto con los obispos auxiliares, quienes tienen obispos auxiliares, estamos llamados a discernir lo que tenemos que ofrecerle al Santo Padre como, digamos, como evaluación de la vida y como presentación de la problemática también que estamos enfrentando. Y efectivamente esto está incluso reglamentado. Efectivamente cada 5 o 6 años todos los obispos hacemos la visita al límina y eso tiene una preparación muy grande. La última información que nosotros le entregamos al Papa Francisco en la visita al límina anterior fueron 400 páginas casi. Más o menos 400 páginas de la información de la vida de la diócesis. Y naturalmente esa información la firmó el arzobispo de Santiago. Entonces la responsabilidad directa es de cada uno. Naturalmente, quienes, además de ser obispos, tenemos una tarea que nos viene de la misión que el Papa nos ha confiado también a través de elegirnos como consejeros suyos, como cardenales. Por supuesto, también tenemos una obligación de ofrecerle la información que él nos pida y de acudir a las reuniones a las que él nos invite. Entonces, esa es una tarea que le corresponde a cada uno por ser cardenal y la misión que eso conlleva. Yo creo que eso es lo que yo podría decirle con respecto a esto. Disculpa, pero hay una persona antes, Sergio Carrasco. Sergio Carrasco de Fundación Voces Católicas. La pregunta es abierta. Se sabe que alrededor de un promedio de 10 obispos, incluidos los que están renunciados por edad, están faltantes. O sea, hay diócesis que no tienen obispo, están los 4 renunciados, faltan algunos auxiliares en diócesis, etc. Mi pregunta va por 2 partes. Una, después de la visita del Papa, ¿ustedes esperan que surjan nuevos liderazgos dentro del episcopado, que haya una renovación del episcopado, que probablemente el Papa acepte la renuncia, por ejemplo, la de usted, cardenal, y nazcan nuevos obispos? Y por otro lado, ¿esperan ustedes que después de la reunión haya una especie de cambio de cultura corporativa, por llamarlo así, en donde, por ejemplo, se revisen los canales de información, se trabajen esos protocolos, etcétera? Y si en esos cambios, ¿qué parte va a tener el laicado y qué valor y peso va a tener el laicado en esos cambios que se puedan venir a trabajar?
A ver, partamos por cosas muy concretas. En este momento, los obispos que hemos presentado la carta de renuncia al Santo Padre debido a la edad son en orden Monseñor Alejandro Goich, Monseñor el obispo de Valparaíso, el que les habla, y el obispo de Puerto Montt. Somos 4 obispos que hemos celebrado ya nuestros 75 años y que por consiguiente hemos presentado oportunamente la carta de renuncia al Santo Padre. Y lo que esperamos es que el Santo Padre se acuerde luego de nosotros, porque les aseguro que no es para nada fácil estar en la tarea que tenemos. Lo segundo, con respecto a otros hermanos obispos, en relación a la pregunta que usted hace de renuncia, eso dependerá de cada obispo, que tiene que evaluar la propia situación y presentarla al Santo Padre. Ya, y le voy a decir inmediatamente de eso. Con respecto al surgimiento de nuevos candidatos de obispos, ¿cómo se actúa? Cada cierto tiempo, el señor nuncio le pide a la asamblea de los obispos que presenten la lista de algunos eclesiásticos que consideran dignos y aptos para asumir el ministerio episcopal. Y eso la conferencia episcopal lo hace todas las veces que desde la nunciatura le viene esa petición. Y entonces yo considero, desde mi experiencia y conocimiento de sacerdotes, que hay muchísimos sacerdotes santos, muy capacitados, que tienen un liderazgo dentro de la Iglesia y que pueden ser propuestos para el ministerio episcopal. Los 4 hermanos obispos que están aquí han sido propuestos en la época que yo ya estaba en la conferencia episcopal. Y tengo que decirle que estoy muy contento de cada uno de ellos y de la colaboración que ellos me han prestado y me prestan. Y así puedo decir que hay sacerdotes capacitados para eso. La renovación siempre hace bien, y por eso que encuentro muy sabia la determinación de la Iglesia de que a los 75 años se pueda presentar la renuncia. Yo recuerdo que al primer consistorio que yo asistí como cardenal, un eminentísimo cardenal le hizo la propuesta al Papa Francisco de cambiar esa disposición. Y yo celebro que el Papa Francisco haya mantenido esa norma, que es una norma canónica. Lo celebro, porque sin duda alguna las fuerzas también disminuyen y la necesidad también de comprensión de nuevos momentos históricos hace necesario la renovación de quienes en la Iglesia tienen un liderazgo. Como ejemplo, yo creo que lo tenemos en el mismo obispo de Roma. ¿Qué ha significado el Papa Francisco como obispo de Roma y como pastor de la Iglesia Universal? Sin duda alguna, aire nuevo, muy beneficioso para la Iglesia, muy beneficioso para la Iglesia. Yo estoy convencido que el nombramiento y el ministerio del Papa Francisco es una enorme bendición para la Iglesia Universal. Y eso gracias también a que el Papa Benedicto en cierto momento pudo darse cuenta que debido a su edad, debido a la situación nueva, no podía llevar adelante esa tarea. Tan bueno como eso es la renovación del episcopado también. Ahora sí, última pregunta. Señor, por
acá, Macarena Miranda de Chilevisión Noticias. Usted precisó hace unos momentos que recomendaba tal vez que debiera dar un paso al costado el obispo de Osorno. ¿Usted se lo manifestó directamente a él? ¿Ha conversado con él? ¿Qué le ha dicho al respecto? Lo que yo he conversado en detalle con el monseñor, él lo sabe y yo quiero contestarle también a usted en forma genérica y verdadera. Como hermano obispo, yo he conversado con mucha claridad con Monseñor Barros sobre su situación. Ahora las conclusiones que él saque ya no dependen de mí. Entonces, de que usted piensa que debiera dar un paso al costado. Yo lo que le digo es que yo he conversado con él oportunamente.